Bienvenidos y bien hallados una vez más aquí en 7 Zaragoza Televisión y en este programa, el Sport Sala. Hoy alcanzamos 2.317 programas, ya saben ustedes, desde el 7 de octubre del año 1989. Por lo tanto, estamos cumpliendo hoy precisamente ya 36 años de historia del fútbol sala aquí en Sport Sala. Hoy tendremos, como siempre, invitados. Tenemos a Alfonso Cabello, entrenador del equipo de Paniza. Tendremos también a Agustín Martín, entrenador del cadete. Y, por supuesto, haremos hincapié en todas las competiciones. Hablaremos también de ese campeonato de Europa de juveniles, donde España cayó en la final después de hacer un buen campeonato ante Portugal por 3-2, además en los últimos instantes del partido. Y haremos hincapié de la segunda femenina, donde el Alagón conseguía su primer punto en esta competición, en ese debut que tenía en la competición femenina de segunda división. Pues hablaremos de la tercera división, donde ha habido resultados impresionantes, como esa victoria del Coras, que se dio un auténtico festín, y en la primera autonómica ya hay 3 equipos que se destacan por encima. No hablaremos, evidentemente, aunque así haremos hincapié en varias cosas relacionadas con la segunda división, donde tanto el Sala 10 como el Entre Ríos Automatización descansaban por aquello de que la competición ha parado debido a los compromisos que tenía la selección española. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Antonio. Y vamos con los invitados. Alfonso Cabello, muy buenas noches también. Hola, buenas Bienvenido noches. al programa. Me alegro mucho de veros. Y lo mismo con Agustín Martín, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Agustín, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues Alfonso Cabello es el entrenador del conjunto de Paniza de tercera división y en este caso, pues Agustín Martín es entrenador del conjunto de Cadrete. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando precisamente con Agustín. Agustín, vamos a hablar primero de los problemas que os ha acarreado pues esa situación, esa tormenta, esas lluvias, esa inundación que ha padecido el pueblo de Cadrete. Sí, pues a ver, como todos sabemos, pues el domingo pasado pues hubo pues unas lluvias torrenciales, no sé si se puede catalogar de pues, dana o lo que sea. De lo que sea, pero claro. Lo cierto es que Cadrete, pues muchas partes del pueblo, sobre todo las cercanas al río y muchas localidades, y Santa Fe, Cuarte, María de Huerva, sufrieron desperfectos materiales, porque por suerte no hubo que lamentar ninguna víctima humana. Tuvo desperfectos materiales muy importantes y uno de ellos pues fue nuestro pabellón, que a pesar de que parecía que lo habían salvado el mismo domingo por la noche, porque fue la directiva con gente del pueblo a limpiarlo y a decentarlo, pues ya sabéis que el parque a los días de sufrir una humedad importante pues suele reaccionar, y así ha sido. Y el pabellón de Cadrete, que si no me equivoco se estrenó con Alfonso, que lo tenemos al teléfono también, hace muchos años. Así es. Pues está para tirarlo y para cambiarlo entero. Cambiarlo entero. Sí. Está lleno de abombamientos, de hundimientos. O sea, no hay prácticamente más de 5 metros donde el suelo sea firme. Entonces es prácticamente imposible entrenar, ni mucho menos jugar un partido de competición ahí. Ahora mismo ni de baloncesto, ni de fútbol, ni de vóley, ni de nada. Está para cambiarlo entero, sí. Pues una auténtica pena. Ahora tenéis que jugar en otro pabellón, en este caso en María de Huerva, ¿no? Sí, pues los vecinos de María de Huerva, pues sensibilizados también con la situación, y como por fortuna su pabellón no ha sufrido daños, pues nos acogerán momentáneamente para entrenamientos y partidos allí, lo cual agradecemos muchísimo, por supuesto, porque además creo que Cadrete a la inversa hubiera hecho lo mismo. Y bueno, es un buen pabellón. Ya jugamos este sábado allí con un suelo de parque pues como el que teníamos, pues una localidad cercana donde se puede acercar nuestra gente, y sí, momentáneamente pues nos trasladaremos allí hasta que se solucione el suelo, se arregle, se cambie el suelo de nuestro pabellón. Claro, no queda otro remedio, pero evidentemente lo más importante, como tú hubieras comentado, es que no ha habido ninguna víctima mortal en este caso, como ha sucedido en otros sitios, y que, oye, al fin y al cabo los temas materiales poco a poco pues se pueden recuperar. No la vida humana, evidentemente, está claro. Correcto. Bueno, vamos al partido. Ese empate que teníais ante el Loeches, empate a 4, háblanos un poco del partido.
Pues a ver, a mí, mis jugadores lo saben, no me gusta nada empatar, pero no por nada, sino porque creo que por ejemplo, por poner un ejemplo, 3 partidos que vayas empate, si los 3 los juegas a ganar, pues con portero jugador o arriesgando al final, con que ganes 1 ya es lo mismo que empatar 3. Y si encima consigues ganar 2, pues bueno, pues mucho mejor todavía y mucho mejor que 3 empates. Pero es cierto que la semana que llevábamos de entrenamientos cancelados, de entrenar el jueves y el viernes en un trocito de la pista de Cadrete que más o menos en 15 metros se puede ahí hacer más o menos algo de posesión, alguna cosa sencilla, y que y la mitad de mi equipo ha estado limpiando calles y casas toda la semana por Cadrete, pues con estas condicionantes y con el 0-3 que íbamos en el minuto 8 de la primera parte, pues al final el punto puede saber hasta bueno. Es verdad que, bueno, yo creo que la primera parte fuimos bastante superiores al rival, disputando en el primer minuto, teniendo en el primer minuto 3 ocasiones claras, de 2 contra el portero, ocasiones muy claras. Oye, ellos fueron muy efectivos y se pusieron 0-3. Fuimos a remolque, conseguimos empatar a 3 y sí que es verdad que la segunda parte físicamente fueron mejores que nosotros porque yo tenía un lesionado, tenía las condicionantes de la semana, el cansancio y oye, conseguimos empatar a 4, un poco a la heroica. Y es un punto pues que al final, por todo esto que te comento, pues me sabe bien, la verdad. Sí, claro, es lo que estamos hablando. A todos nos gusta terminar ganando, ¿verdad? Evidentemente. Pero que lo que dices tú, que 3 empates no dejan de ser una victoria. Claro, claro. Y cuando no se puede ganar, pues oye, lo mínimo es puntuar. Bueno, Eso es. Agustín, ¿qué de los partidos que llevas disputados, parece ser que es el que menos te ha gustado, ¿no? Pues no, fíjate, yo creo que hemos tenido quizá los mejores ratos de fútbol sala entre los 4 partidos. Lo que pasa que es que, bueno, al final segunda B es una categoría donde, pues por ejemplo, en el equipo rival teníamos a Kiki, que es un jugador que juega en primera división en Manzanares y tiene una trayectoria impecable, por poner un ejemplo de un jugador, Alex Parra, que lleva 6 goles. Entonces realmente la segunda es una categoría donde sin realmente hacer mucho los equipos se te pueden poner 0-3 y eso a lo mejor no quiere decir que tú hayas hecho pues mejor o peor partido. Es verdad que físicamente la segunda parte nos pasó mucha factura todo el tema que os comento de la semana y sí que la segunda parte no me terminó de gustar, pero como entiendo de dónde viene, pues ya sabemos un poco lo que tenemos que trabajar esta semana. Oye, así que bueno. ¿te ha sorprendido que el San Cristóbal sea líder actualmente? Pues a ver, es que no te voy a mentir, al final, antes de entrar a una categoría, pues San Cristóbal de Segovia pues es un equipo que a lo mejor no está en tu cabeza para estar en los equipos de arriba, pero eso es porque prejuzgamos muchas veces los entrenadores y los equipos sin conocer. Luego te enteras pues que su entrenador es Diego Gacimartín, que entrena en primera división en Segovia varios años, que tienen un ex sala 10, a Alvarito. Luego les ves jugar y juegan muy bien de 4, tienen también una opción con un pívot muy bueno, tienen buena portería. Es verdad que han tenido un calendario, diría yo que un poco más asequible que otros equipos y a partir de estas jornadas se verá si van a ser líderes firmes o si se pueden caer. Y de los aragoneses, contando, ya no te vas a poner tú de cómo es Atauste, quizá piense que sea el más veterano y sea el que más tablas técnicas en esto, y mientras que el Entre Ríos pues va a ser el que pague esta situación, ¿no? Sí, a ver, Tauste juegan de memoria, es que ves la plantilla, ves la foto de después de los partidos y es que están el mismo bloque que ganó la Liga, el mismo bloque que ganó la Liga de tercera, el mismo bloque que llevan muchos años jugando juntos, que con un par o 3 de retoques y el mismo entrenador pues juegan de memoria, una intensidad muy alta y la verdad que bueno, pues han empezado la Liga muy bien porque a lo mejor pues están mucho más hechos que los rivales y oye, pues llevan 10 puntos de 12 si no me equivoco, Sí. Y yo creo que el Tauste va a estar arriba. El Pinsec ha tenido un calendario muy difícil y aún así lleva 8, que el Pinsec va a estar arriba seguro, eso lo sabemos todos. Y bueno, pues nosotros como recién ascendidos, un poco la incógnita, vamos a ver cómo seguimos. Creo que hemos empezado relativamente bien, a pesar de esa derrota en Albelda que dolió bastante, porque no es que no nos la esperábamos, es que creo que hicimos todo para ganar. La estadística fue
fue abrumadora de tiros a puerta y tal. Y luego es verdad que el quinto pues ha empezado un poco más flojo, fruto de alguna baja que también ha tenido, y este sábado se le han lesionado 2 jugadores en San Cristóbal. Y el colocado, para terminar, como tú dices, pues es un equipo joven que al llevar ya 0 de 12, pues aunque sea un tiempo va a ir a remolque en la tabla. Ojalá salgan adelante porque Samuel es un gran entrenador y los chavales son jóvenes y tienen futuro, pero te están pagando un poco la inexperiencia, claro, en la categoría. Es la juventud, porque el otro día me lo decía el entrenador de... no recuerdo qué equipo, me decía... que nos han planteado muchos problemas, que sí, que hemos ganado, pero nos han puesto y están muy bien trabajados. Lo que pasa, pues, que es eso. Es la inexperiencia, es la inexperiencia de la juventud. Son... Sí, pero yo creo que Samuel está un poco cansado de que acaben los partidos, le gane todo el mundo los 3 puntos y le digan... Sí, has jugado bien, ¿no? Como has jugado, vaya jugadores jóvenes, qué guay todo, pero que te me lleva los 3 puntos, ¿sabes? Claro, Entonces, claro. Sí. Te dan una palmada que más que una palmada parece que es una bofetada. Una colleja. Sí, porque le gustaría, pues a ver si dentro de que está invirtiendo en un equipo joven para el futuro, seguramente la segunda vuelta la harán mejor. Hombre, pero si por el camino llevases 3, 4, 6 puntos, pues mucho mejor que llevar 0, que es lo que lleva ahora. Y bueno, pues espero sinceramente que salgan adelante, claro, como equipo aragonés. Muy bien. Próxima jornada. Antiguogo Cadrete. Ahí estaremos, San Sebastián. Sí. Bueno, pues un viajecito... Experiencia, ¿eh? Sí, bueno, a ver, es que todos los partidos son... Antes hablaba con un directivo que me ha comentado un poco el plan de lo que os comento de María de Huerva, de la semana de entrenamientos y tal, y me decía, bueno, ¿y Antiguoco qué? Pues a ver, es que realmente yo creo que en esta categoría es muy difícil que haya un partido fácil. Entonces, bueno, pues Antiguoco yo los he estado viendo en vídeo un par de veces porque retransmiten en alguna ocasión algún partido. Y pues lo mismo que San Cristóbal, un equipo con 2 jugadores importantes, con todos los jugadores jóvenes, muy buenos, aguerridos, y que en su pista será difícil. Es que prácticamente todos los partidos te voy a poder decir lo mismo, salvo el Ibarra, que creo que está claramente por encima del resto. Los demás estamos muy igualados. Si los resultados lo ves, empates, victorias de un gol en el último minuto. Oye, bueno. Oye, Willy, si estás ahí perdido, ¿no tienes nada que preguntarle a tu amigo Agustín? ¿Cómo se han integrado 2 fichajes que para mí son diferenciales, como Pasamón y Chaparro? Chaparro, excelente, ¿no? Está metiendo Chaparro, goles. Sí, Chaparro, bueno, pues la verdad que ha hecho toda la pretemporada perfecto, a un nivel muy alto. Ya en el partido de Copa, Aragón le metió 3 goles a la Unión de Calatayud, y en Liga lleva 8 goles en 4 partidos, y ya no son los que marca, sino los que genera, el respeto que te causa el rival, pues tiene un 1 para 1 muy bueno, pero si le flotas un poco es capaz de meterte un pase o un disparo también muy bueno. Sí, Chaparro está de dulce, pero bueno, pues materializando un poco el trabajo de los demás jugadores, porque a lo mejor hay jugadores que no salen en la estadística, tipo Pasamón, que por ejemplo lleva 2 goles, no, 1 gol creo que lleva, no sé si lleva 1 gol o 2, y a ver, pues este es un jugador que nos está ayudando muchísimo también, ha sido un fichaje, casi un salto de calidad muy importante. Entonces sí, Chaparro muy bien, sí. Difícil, ¿no? Los 2 fichajes te resultaron, aunque trabajaste el mercado muy pronto. A ver, yo siempre digo que un porcentaje alto de las temporadas se trabajan en mayo y junio, y la verdad que pues en Cadrete estuvimos pues trabajando muy duro tras conseguir el ascenso. Es verdad que Pasamón es un jugador que yo conozco porque entrené en categorías inferiores y tengo una buena relación con él, y Chaparro es un jugador que llevamos 3 años detrás de él, y bueno, pues ya al saltar de categoría decidió venirse con nosotros, y aparte de decir que son 2 excelentes personas que están haciendo que el grupo todavía esté más unido que si cabe. Vale, Y también. otra pregunta. Estos que dicen, que tú lo habrás oído, Agustín, seguramente, que es muy difícil el vestuario de Cadrete, que hay mucho gallo y que es muy difícil de gestionar, ¿tú qué les dirías? A ver, es que, claro, yo llevo 5 años en Cadrete. Te puedo reconocer que ha habido pues momentos de estos 5 años en los que ha habido pues perfiles de jugadores a lo mejor diferentes a los que tengo ahora. Para mí no ha sido realmente difícil de gestionar nunca, y no soy nadie más ni menos que otras personas, pero al final
pues es un vestuario como otro cualquiera, pues con gente que tiene más ego, gente que tiene menos ego, pues gente que ha jugado más arriba, gente que ha jugado más abajo, pero bueno, al final yo no veo, no veo mucho gallo. Bueno, más que gallo, el gallo tiene que ser el entrenador y los demás pollos un poco cabreados, pero bueno, nada Bueno, más. claro, pero eso no te lo voy a decir yo. Eso lo digo yo, lo digo yo. Vale, pues si lo dices tú es que será así, es verdad, al final. Bueno, pues aquí está el cuerpo técnico respaldado por la directiva, que es el que tiene que dirigir, y vamos, no ha tenido ningún problema más allá de lo normal durante estos años. Sí que es verdad que si me preguntas te diré que este año es todavía un pasito más, porque tengo gente ya pues muy contrastada, que tiene mucha experiencia en ir a jugar a muchos sitios, en volver de sitios que están muy lejos de jugar y volver con la buena cara. En fin, que yo creo que este año hemos dado un pasito adelante también en eso, en el vestuario. Que tenemos, se tiene más experiencia y evidentemente las cosas se ven de otra manera, como bien tú lo dices. Y sobre todo si tenéis un vestuario que de alguna manera también ya os tiene con tantos años contigo en el banquillo, pues ya saben lo que hay que atenerse y lo que pueden esperar, tanto del entrenador como de lo que es el conjunto del club. Muy bien, pues Agustín Martín, si no tiene nada más que decir, te desearte buenas noches y suerte en esos próximos partidos que vais a tener que jugar en María de Huerva por aquello de que el pabellón de cadete está inutilizado. Bueno, lo vemos como una oportunidad de acercarnos también a otra población como María de Huerva, que nos ha acogido, agradecidos por supuesto, y oye, que somos privilegiados. Es decir, pues no ha habido víctimas mortales, pues el pabellón hay que arreglarlo, nos han dado otro pabellón que también está muy bien, y nos adaptaremos y lo haremos lo mejor posible. Y sin duda alguna. Ya está. Te deseamos lo mejor a ti, a tu plantilla y por supuesto también a todos los directivos y del pueblo en general. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. El resto de partidos, por decir que el Pinseque pues tan solo pudo arrancar un punto muy trabajado, el punto muy trabajado en ese desplazamiento a la cancha del Ochatarbe, uno de los equipos importantes, y la verdad es que después de ir perdiendo 3-1 en el marcador, consiguió remontar, se puso por 3-4 en 10 minutos y la cosa parecía ya que incluso podía haberse aumentado el marcador porque hubo ocasiones para haberse ido con el 3-5 por encima del mismo. Pero bueno, en una jugada de superioridad, pues, esa fue la ocasión, pero con el portero jugador las cosas no llegaban. En una última jugada desgraciada empataron a 4 el equipo local y al final pues el resultado prácticamente que yo creo que hace justicia a lo que sucedió en el partido, ¿no, Alfonso? Sí, más o menos. Así ha sido la crónica que nos ha remitido nuestro amigo Dani. No, a ver, tal y como empezó Pinseque la temporada pasada, que empezó con una tumba abierta hacia abajo, pues este año lo tienes ahí a 4 puntos del primero y a 2 del segundo. Y como ha dicho Agustín, al final estará arriba. Y al final estará... Dani ya sabes lo que tienes, que es machacón, bueno, como todos los entrenadores, porque el que tenemos aquí a mi derecha, más machacón que él, hay pocos en esta... Alfonso, ¿cuántos años llevas tú entrenando? Es que, bueno, nos conocemos hace tantos años. Pues mi hija tiene 31, este año hará 32 y no había nacido y yo creo que llevaba ya entre 6 y 8 años ya. Sí, por lo menos 33, 34 Sí, años. no, No, perdón. Que va. Va, Mi pues. hija no había nacido y Pues, este año cumplirá 32. Pues, Y ya llevaba 6 o 8 años entrenando. Pues bueno. Es lo mismo que Willy, ¿eh? Pues, Willy, ¿tú cuántos años llevas dando... hablando, rajando y entrenando? Rajando toda la vida, entrenando, pues empecé con un equipo de chicas en el 91. 34 años. ¿Cuánto? Que nosotros, ¿eh? Sí, Yo- sí, Will es más novato. Sí, sí. Yo estaré a la altura de cabello de Alfonso Sí, o hombre. un poquito más, ¿eh? Pero un poquito, Pero un poquito. poquito. Pero un Poquito. poquito. Pero mira lo que lleva en la camiseta. Calidad individual. Eso siempre, calidad siempre. Bueno, pues eso es lo más importante. Bueno, perdona, Willy, ¿algo más? No, seguimos No, con la no, crónica. no. Venga. Está usted Entre Ríos, Automoción, un partido donde con muchos goles, muchas alternativas, y la verdad es que fue un derbi pero que muy igualado. En la primera parte se llegó al final con el resultado positivo para el conjunto visitante del Entre Ríos, 2-4, que incluso también pudo ser ampliado, pero
En la segunda, nada más comenzar, del 2-5 se pasó a que el Tauste apretó el acelerador, remontó 6-5 en el marcador, logró empatar el equipo de Entre Ríos, pero al final el Tauste se impuso por 7-6. Una jugada complicada, pero bueno. Yo la semana pasada hacía una pregunta que luego no sentó precisamente muy bien, que dijeron que si la había hecho con muy mala intención. No es eso, pero... Y ahora la vuelvo a hacer. Con un 2-5 en el marcador, esto es algún fallo de entrenador. Tiene que saber movilizar, y aquí tengo a dos entrenadores con 2-5. Alfonso, Willy, Alfonso. Yo he tenido la oportunidad solo de ver 2 partidos de segunda B, por casualidad ha sido Cadrete Quinto, y el resultado es totalmente engañoso, porque Quinto, bueno, disparó a puerta, se quedó enfrente del portero ni las veces, fue increíble, y los postes y el portero de Cadrete es que sacaron todos, estaban desesperados, y cada vez que llegaba a Cadrete endosaban un gol. Y luego tuve la oportunidad de ver Colo o Entre Ríos, Cadrete, y vamos, y a mí personalmente me encantó cómo jugó Colo. Para mí lo trenzan demasiado el juego para terminar de definir, es lo único que los vi, pero jugar y moverse en la pista es una verdadera locura. Y han coincidido todos, todos los entrenadores que se han enfrentado con los de Samuel han coincidido en que es un equipo muy trabajado y... No, pero es que aparte de trabajado, es que consideró que es que el objetivo de Samu dentro del club lo tienen claro. Y es que solo que salga un jugador que valga para jugar en el equipo de arriba, el objetivo está conseguido. Y que no va a tener ningún problema para salvarse. Vamos, estoy súper convencido en que los chicos cojan la determinación de encarar puerta contraria y definir y que la suerte cambie, bueno, sacarán los partidos, pero más que de sobras, porque se ve en la pista y calidad dentro del equipo hay. Y luego el entrenador, pues, ¿qué vas a hablar de Samu? Pues el chaval es joven, pero está súper preparado, no preparado, súper preparado, vamos, es una locura. Porque ahora la gente joven que viene detrás, bueno, no te pisan, se te suben a la chepa. Las cosas como son. Sí, pero de esos entrenadores, desgraciadamente hay pocos, porque ya ves la problemática existente. Más de los que piensas, Alfonso, más de los que piensas. Yo me he encontrado este año he perdido, pero con una grata sorpresa de Alcañiz, que no sé desde cuándo llevará entrenando a esos chicos, yo creo que desde hace mucho tiempo, pero haciendo un fútbol sala que es para ver el partido, vamos. Y terminamos con la crónica de ese partido que enfrentó al Segovia y al Quinto. Victoria al final del equipo líder de la clasificación por 5-4, pero la visita a la cancha de líder en este caso comenzaba además muy bien por parte del conjunto de Quinto, que vencía por 0-2, sorprendiendo a los locales, que en todo momento pues se vieron que estaban a merced del equipo visitante, del equipo aragonés, pero unos fallos defensivos del conjunto de nuestra comunidad provocaron que se empatara a 2, pero Zucho, antes del descanso, conseguía el 2-3 y esperar a la segunda parte, una segunda parte que en principio podía darse también con un resultado positivo, pero no fue así porque precisamente Zucho y otro jugador más cayeron lesionados, y a partir de ese momento, con esas bajas importantes, sucumbió ante un Segovia que aprovechó muy bien el repliegue visitante y espoleado por su público, pero claro, intentaron jugar para capear un poco la situación de esas bajas importantes y eso al final resultó mortal. No, es cuando se te van dos piezas importantes, el rendimiento baja muchísimo. O sea, si no, Zucho es una veteranía la que tiene el olfato de gol lo tiene muy metido, y si encima fallas, o sea, caes lesionado, pues eso se hace notar mucho en el equipo. Después del año del parón que ha tenido este jugador, yo creo que le va a costar un poco, ¿eh? Sí. Sí, le está costando. Sí, aunque estéis bien entrenados, sí, pero... Se le nota mucho en la velocidad y en explotar sus recursos que tenía antes.
Bueno, pero lo es hizo un muy buen bien Duncan. jugador. Sí, Sí, no, no, claro, que no claro. cabe en duda que cogerá el tono, eso es sea, indudable, es un jugador buenísimo. Willy, ¿alguna cosa respecto a esto o pasamos ya a la clasificación, etcétera? No, segunda vez rápidamente, que el otro día me mandó un WhatsApp Samu y me dijo, joder Willy, con lo que rajas y no me metes caña. Pues oye, pues le voy a meter caña. Se le está poniendo cara de Leo Ben Hacker, que jugaba muy bien, el Zaragoza daba espectáculo y no conseguía puntos. Pues ahora, ya tiene la caña. No, Para pero él. es buen chaval, Samu, es buen chaval, ¿eh? Es buen Claro que sí, que chaval. es amigo mío, hombre. Es amigo mío. Pues Pues le está metiendo caña de forma cariñosa y porque se lo pidió. Y Exactamente. Willy, como es una persona que hace caso a lo que le dicen, pues lo ha hecho y ya está, Exacto. y punto. Ochatarre 4, Pinsegue 4, Cadrete 4, Loeches 4, Segovia 5, Quinto 4, Tauste 7, Entre Ríos, Automatización 6. La clasificación, San Cristóbal con 12, Tauste con 10, Ibarra con 8, los mismos que Pinseque, que están en el playoff, y los aragoneses, el quinto es Cadrete con 7 y el decimoprimero quinto con 4. En zona de descenso, Ciérvana con 3, Albelda con los mismos puntos, Entre Ríos y Anata Osuna con 0 puntos. La próxima jornada, Antiguoco Cadrete, Loeche Tauste, Entre Ríos San Cristóbal, Quinto Ibarra y Pinseque Picasen. Nos vamos a la categoría juvenil donde España rozó el título europeo pero se quedó a las puertas. 14 segundos de la prórroga fueron los que le hicieron doblar y hincar la rodilla nuevamente ante Portugal, que ha revalidado el título. España, bueno, Willy también vio el partido. ¿Qué te pareció? España se dejó escapar un 0-2 para llegar a ese empate. Luego en la prórroga se falló un penalti los portugueses, pero a falta de muy pocos segundos, pues Portugal fue superior e hizo el gol. Yo hablo antes con Alfonso, antes de entrar aquí, eso me hacía unos comentarios, me ha hecho un comentario que hay que hacer lo que aquí se viene a mojarse. No, Joder, Alfonso, no se puede hablar nada contigo en privado. hombre, Bueno, pero sí, bueno, no pasa nada. Sí, no, sí, dilo, no, dilo. Aquí igual criticamos a los entrenadores. No, eso no era O- criticar, o es- era una o es observación del una juego, visión. porque cada entrenador tiene su, que yo A su ver, tengo. manera de ver las vamos a cosas. centrar en una cosa. Es una opinión como Exacto. válida como otra cualquiera. Que yo te he dicho que yo hubiese hecho lo contrario. Sí, claro. Porque pues tú por eres, eso- porque pues tú, por eres, eso- tú haces lo contrario siempre de todo. Por eso hay infinidad Por de eso estoy entrenadores siempre a tu lado. Claro. y de características de entrenadores. A mí me ha salido a veces bien y a veces me ha salido mal el arriesgar tanto, pero mi manera de ser es esa y la llevaré a término. Explica la jugada. Y asumes. Iré hasta el final, que aumente la jugada. Willy se acordará a lo mejor que yo. Faltaban 14 segundos, creo que era para llegar a la prórroga. Con un saque de banda a favor de España en pista contraria. ¿Recuerdas, Willy? Sí, sí. Y Cabello, saco portero jugador y me la juego. No voy a buscar la prórroga, ni vamos, y más con mi posesión y sacando de banda en campo contrario. A falta de 14 Pues segundos. yo aguanto. No, faltaban 32 segundos 32 para la prórroga. Pues yo aguanto porque España lleva 5 faltas y Más- Portugal más- lleva 2. más a mi favor. Claro, con más. ci- Claro, con tienes que- cinco, tienes que con jugar al cinco rival. no me tiran el 10 metros, no doble penalti. El 10 metros. Menos mal que eres de los míos. Y encima, seguro que ese 10 metros no llega. Porque o conservo los 32 segundos la posesión o creo una oportunidad de gol. Yo lo hago así. Con el balón en poder, claro. Y luego vi a la selección, no sé, Willy, es que se me olvidó y puse solo los últimos 10 minutos del partido y la prórroga. Y lo vi en la selección como con la calidad que hay, no sé, como un juego muy plano, pivo, y no salieron. Ahora, habéis puesto a Willy ahora como si fuera Salomón, porque tiene que decidir hacia dónde se va, hacia un lado, hacia otro. No. Yo lo que vi, a ver, independientemente que había dos jugadores mermados por lo poco que jugaron, que uno era Pedro Altaba y otro el chico este que juega en el Barcelona, que es de Móstoles, Unai, yo vi una selección con mucho juego directo, que cuando tenía que tener el balón no lo tenía, y luego hay un jugador que seguramente ahora cuando se lo diga Alfonso me coincidirá conmigo, que si nos pillan nuestros buenos tiempos al 14 lo colgamos del cuello, al 14 de España, que creo que juega en el Barcelona,
el despeje del 2-2, dejando el cuerpo para que el otro meta el pie. Bueno, es una cosa de jugándote lo que te juegas, de ir con esa intensidad. Luego vi que dos ¿Qué veces robo te iba al refieres? suelo en el empate a dos. El empate a dos. El Ah, sí, empate a sí, dos. sí, 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 sí. eh, Que pierde la y luego percepción del que balón. cada dos por tres que se iba al suelo, calambres, digo, ¡buah! Este me pilla a mí en mis tiempos y no me dura ni media temporada. Pero bueno, que es que luego también los portugueses tenía jugadores de estos de calle y España, pues a lo mejor cuando tienes que tener el balón, parar el partido, pues quería correr mucho, jugar muy directo y no tenía el balón. Entonces, do- quedar 2-0 y que te hagan la Zaragozana, quedar 2-3. Y ya te digo yo que Miguel a lo mejor jugó bastante bien, pero yo creo que jugó demasiados minutos y cuando llegaba el bacalao, pues estaba muy cansado. Pedro Altaba yo sé que fue muy justo porque estaba lesionado de la rodilla, Madre llegó mía. y ayer yo vi que no jugaba mucho y debía estar mal. Y luego se basaba mucho España en el juego del número 10. Pero claro, cuando te ven 3 o 4 veces que te marcas la diferencia, a la quinta tienes dos jugadores encima. Y por eso yo creo que, a ver, Canillas es un gran entrenador, pero ayer a lo mejor, mm, no sé Entró cómo el decirlo, pánico, le miedo a entró el ganar, pánico, miedo a ganar, le entró el pánico miedo a escénico. ganar. Pero si eso no lo estamos poniendo en duda, estamos hablando de cómo nosotros hubiéramos planteado esos minutos de partido. Hablar del Sí, sí, seleccionador, hay que vivir el momento y como suelo decir yo, ¿no? Ponérselo en los zapatos de los demás. Que hablar desde aquí es muy fácil. Luego tienes que estar allí. Ganar los partidos todo el mundo los gana desde la grada, ¿eh? Eso que no se nos olvide. Bueno, sí, Eso, sí. Pedro, eso ha sido siempre así. Pedro Altaba y Miguel Laoz, actuación, ¿qué tal? ¿Podemos calificarla? Bien, sobre Los dos todo, aragoneses, me refiero. hombre, Pedro ya hemos visto, como ha dicho Willy, que estaba un poco tocado, y Miguel, pues son dos jugadores que aquí al Saladín le van a dar, sí. Jorge Palos se atreve a sacarlos y a darles minutos, le pueden dar mucho, mucho bien al equipo. Yo me gustaron, como ha dicho Willy, Miguel terminó muy cansado. Pero es que estamos en lo que celebramos, Alfonso. Es que el Sala 10 no está para dar oportunidades. El Sala 10 está para ascender. Lo que tienen que tener paciencia son los jugadores y hacerse jugadores de primera división. Si no, Y- pues si no juegas mal te puedes hacer jugador. pero que está para sacar resultados. Que es que el tema es completamente diferente. Por ejemplo, que acabamos de estar hablando de Samu. Es Vamos que a ver no- que esto es segunda división, que ¿eh? sí, pero que su objetivo claro y definido es el ascenso, no el darle O sea, me oportunidades. estás diciendo que con los canteranos. No estoy diciendo eso. Yo considero que son excelentes jugadores, pero Que no se les haga, que no acabamos se de les- hablar del Colo que les falta experiencia para competir en Segunda B. Y ahora queremos meter a juveniles, a chicos que acaban de No, terminar. juveniles no, ¿eh? No, sí, sí, sí. No, Acaban de terminar de juveniles. Sí, bueno, ¿Sí? ya Y son juveniles, meterlos son en un seniors. equipo que es el Sala 10 a conseguir el título. Porque no estamos hablando ni entrar en playoff, tienen que conseguir el título, sí o sí. Estamos hablando de una cosa con el Colo y ahora otra cosa con el Sala 10. No, no, no. Vamos a medir a todo el mundo con el mismo rasero, Alfonso. ¿Vale? Y los chicos tienen que tener paciencia y son jugadores excelentes y se harán jugadores. Vamos, Serán jugadores jugando. No, pero cada Pero a lo entrenamiento mejor, para ellos. a ver, jugando una cosa es que tengan sus oportunidades, porque, A ver, Antonio, perdón que interrumpa. Pero Con no 2 puede minutos ser- en un partido no pero, puedes, a no ver, te puedes hacer. pero lo que no puede ser es Willy, que socorro. a estos jugadores se les dé en estos momentos la Llevar el peso, no. dirección de titulares. A lo mejor tienen Llevar que el tener. peso, no. Por lo tanto, Llevar el peso, no. hay que darles una pero oportunidad. darles más minutos pero- en compañía de sí. Pero que de todas las maneras esto es muy fácil, que está Jorge Palos y él sabrá cómo tiene que Ya. gestionarlo. Jorge, al fin y a la Uy, postre, al fin y a la postre es profesional. No, y será, depende como lo que decida, irá mejor o peor. Willy, ¿qué querías comentar? Willy, Que te veo échame que- una mano. Que Palos confía mucho en Miguel. Y una cosa, voy a decir que igual dicen, este hombre está loco, pero Miguel va a depender mucho de los minutos que tenga, más que de Jorge Palos y de su calidad que la tiene, del criterio arbitral de cada partido. Porque si hay árbitros que dejan jugar, le van a meter el cuerpo y le van a dar de hostias hasta en el carnet de identidad. Ah, si hay árbitros que pitan todo, tendrá más minutos, eso seguro. Porque como
digamos que Miguel no es muy alto, aquí hay jugadores en segunda que te meten el cuerpo y ven las estrellas. Y hay árbitros que ya sabes, te pitan fútbol 5 y otros te pitan fútbol sala. Entonces, ahí va a tener también mucho que ver eso, que parece que es una tontería, pero tiene mucho que ver. Bueno, pues veremos Bueno, a ver. De todos modos, como bien habéis comentado, bueno, ha comentado Alfonso, que en este caso depende del técnico y el técnico tendrá que valorar lo que pueden aportarle y si les puede dar más tiempo o menos tiempo y también dependerá evidentemente de los jugadores. Termina este campeonato de Europa y ya empieza la liga regular esta próxima semana con estos partidos. sí. En la primera jornada tenemos un Alcániz Brosala, un Romaré de Almozala, un Ribera de Navarra Entre Ríos, un Coras Lepanto, un Pirineo Sainzón y un Saladiez San Juan, con la Cigüeña Pinseque, Gran Vía Híjar. Esos son los favoritos, pues, Favorito pues lo de siempre, los de siempre. Los de siempre y el tapado que salga. El Sí, tapado, es, que poco tiene que taparse, pero bueno. Que la semana pasada, en la temporada pasada fue Brosala, pues este año vamos a ver quién le toca. mira, pues yo he estado pensando un poco sobre eso, sobre la primera liga que organizó la Federación Aragonesa de Fútbol. No sé si os acordaréis, que se consiguieron hacer dos grupos nada menos que de 14 equipos. Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Os acordáis? Es Y que la gente se cree que ahora el fútbol sala parece que está. No, no, del fútbol sala ya tenía una gran entidad hace muchísimo. Creo que decir, mucha más entidad que tiene ahora, y muchísimos más equipos. había dos grupos de 14 equipos. Y se hizo también que durante toda la competición estuvo viva la liga, porque había que clasificarse entre los 4 primeros. Y luego hubo unos playoffs, primero contra cuarto, en los cruces. Y vas pasando. Bueno, dio la casualidad que la ganamos, goleando en todas. Por eso te acuerdas más. Sí. También era un equipo que tenía del sueño, porque lo que tenía entonces de idea de fútbol sala es como hacer una tortilla de patata ahora. No tenían ni idea, pero es que los jugadores eran pues otro nivel, otra cosa. Estaban 4 horas diarias jugando en la calle al balón. Bueno, Era así de fácil. está claro. No, ¿Alguna cosa más? Bueno, pues vamos a la categoría femenina, segunda división femenina, donde el primer punto que se registra ya para Alagón, que ya lo estaba deseando, y goleador del César Augusta e Intersala. La cruz, evidentemente, para Entre Ríos, que sigue ahí. Willy. Sí es. Aragón conseguía su primer punto. Aragón 2, Castellón 2. Punto muy importante para las de Pedro Duca, sudado y merecido, que por 2 veces se vieron con el marcador en contra y 2 veces remontó. Iván Benavides consiguió el 1-2 y Laia Asensio el 2-2. Un empate que vino a falta de 6 minutos, muy merecido y, como digo, muy sudado, que les viene bien para su moral y poder afrontar con energía esta dura temporada en busca de la salvación. El César Augusta vencía 0-5 en la pista de Sabadell, victoria con autoridad, salieron decididas a marcar el ritmo del partido, una presión alta obligaba siempre a los locales a hacer juego directo y al descanso se iban con un 0-2, goles de Ibuki e Iris. En la reanudación volvía a anotar Iris, a falta de 9 minutos pusieron portero jugador, no sin antes Irene había parado un penalti y con el portero jugador anotaron 2 goles más. Confirma su buena racha y una gran mejora. Linyola 5, Entre Ríos 2. Aquí la noticia positiva fue la vuelta a las pistas después de mucho tiempo de la capitana de Entre Ríos, Sara González. Esperemos que poco a poco recupere su nivel. Colo Entre Ríos se presentaba con las bajas de María Moreno, Laura Rivera, Adriana Abad y Alba Romero. Compitió, estuvo en el partido hasta el minuto 32, donde las locales conseguían el 4-2. Digamos que las de Molina ahora ya tienen que empezar recuperando jugadoras y ya después de 3 derrotas, curiosamente con los 3 equipos que van líderes, pues creemos ya que el próximo partido, que es con el Alagón, un derby, ya debería empezar a sumar, porque si no se le va a complicar mucho la cosa, pero claro, habrá que exigirle ya que con las bajas ya de vuelta, pues vuelvan a su cauce. Intersala 6, Les Glories 0. Dominio y ocasiones en los primeros 15 minutos de Les Glories, pero vamos, con una nula pegada.
Recuerdo 2 paradones de Ale y una que salvó Marina bajo la línea de gol. Fueron protagonistas, salvando a Intersala, pues ya te digo, Marina y Ale. Pero en los últimos 5 minutos, la pegada de Intersala, pues ahí marcó las diferencias, consiguiendo 4 goles en un abrir y cerrar de ojos. En un segundo tiempo, 2 goles más de Intersala, pues en un partido que se va a dar mucho esta temporada, pues vencieron por 6-0. Como siempre digo, Intersala, eh, por calidad individual y por plantilla, es el más favorito para ganar la liga regular. Recordemos que hay jugadoras que han jugado en primera división. Izarbe, Titina, Marta, otras con experiencia ya en los jugados en alto nivel, incluso selecciones inferiores, la selección española. Como Marina, gente con muchos años en esta categoría e incluso en otros equipos, Judith, Marta Ibáñez, Carol, Mazas y Alejandra, es la mejor plantilla de la categoría. Lo que en solo 3 jornadas les hace compartir el liderato con Mataroli y Yola. Y por último, en el femenino, como siempre digo y diré y dije, las protagonistas son las jugadoras. Los demás están y estamos para ayudar y dar facilidades y herramientas para que las jugadoras consigan los objetivos. En la próxima jornada, César Augusta, Hispania, Entre Ríos, Alagón y Chantrea, Intersala. Clasificación: 3 líderes: Linyola, Intersala y Mataró con 9, Orbina con 7, Rubí, César Augusta y Ripollet con 6, Hospitalet con 4, Chantrea, Les Glorias, Caldes e Hispania con 3, Castellón, Alagón con 1, Entre Ríos y Sabadell 0 puntos. De acuerdo, pasamos a la primera autonómica con 3 equipos con pleno de victorias. Tras la segunda jornada, Zaragoza Unión y Pastrit Tordos Lucas golearon claramente, mientras que el Madrid Salta Aragón ganó, eso sí, también manteniendo los 2 partidos ya vencidos, pero tan solo con un marcador bastante ajustado. Por abajo, Palomeque, Cadrete y Bosco siguen con el casillero a 0. Los resultados han sido los siguientes: Pastrit Tordos Lucas 6, Cadrete 1, Palomeque 1, La Murga 2, Almozara 6, Coras 3, Boscos 1, Intersala 11, Zaragoza Unión 13, Torrellones 1, Gurrea 5, Villafranca 5 y Madera Salta Aragón 5, el límite 3. La clasificación: Sala 10, Zaragoza Unión, Pastrit, Tordos Lucas y Alto Aragón 6 puntos. He dicho 3 antes, me olvidaba del Sala 10, que evidentemente también se suma a ese grupo de 3 en lo alto de la clasificación con 2 partidos ganados. El límite: La Murga, Almozara, Coras, Torrellones tienen 3 puntos, Gurrea y Villafranca 1 y, como ya he comentado, Palomeque, Cadrete y Bosco siguen sin puntuar. En la próxima jornada no hay, descansan, por lo tanto pasamos, si te parece ahora, a la categoría de tercera división. Aquí vamos a tener sobre todo que hablar con maestros y Alfonso, y a decir, eso sí, que Cora se dio un auténtico festín en un partido de muchísimos goles. A ver, Willy, empieza tú y vais analizando con Alfonso lo que os ha parecido. Pues si te parece, vamos dando resultado y vamos comentando. Resultado, comentario, resultado, comentario. Zafán 5, Alcañiz 0. Alfonso, ¿qué opinas de este partido? Pues la verdad es que me sorprendió el 0 de Alcañiz, muchísimo, muchísimo. Porque como he dicho antes, juegan muy bien, muy bien. La verdad es que son chicos jóvenes y a lo mejor fuera de casa se intimidan un poco, no juegan con esa soltura como juegan en su propia casa, como he dicho. Y a lo mejor es eso, pero jugar, lo veréis, que es uno de los mejores equipos que juega de la categoría. Pero Sí, tiene no que ganar a Zafán, ¿eh? El capitán Vallespín de Alcañiz a mí me gusta mucho. Y luego, pues a lo mejor, al jugar el partido el viernes, pues a lo mejor también influye. Y luego Zafán es un equipo que no te da nada y aprovecha cualquier error que te rompe. De hecho, lleva 4 de 4 y ha jugado contra equipos bastante que en teoría eran también favoritos como Pirineos e Izón. Entonces, es un resultado que, como dice Alfonso, extraña el 0 de Alcañiz, pero vamos, que Zafán ahora mismo para mí es el favorito para vencer la tercera. Utebo 5, Aizón 4. ¿Qué opinas, Alfonso? Bueno, pues me imagino que sería un partido. No, quería haber ido, pero no dispuse de tiempo.
muy igualado en el cual se podía haber dado la balanza para cualquier sitio, porque Inzón es un equipo con mucha intensidad y, vamos, estaría dentro del partido en todo momento, seguro, seguro, seguro. Vamos, es como lo veo desde fuera, no pude observar el partido. Sí, aquí en este partido, Utebo es un rival que no te regala nada y que luego, pues siempre al final, pues cuando te mete portero jugador, si va perdiendo, pues suele remontar, empatarte. Y a mí me llama la atención a Inzón, que ha tenido 2 tropiezos seguidos con la plantilla que ha hecho, y luego pues destacar los 3 goles de Samuel Soler en el Utebo. Que Utebo, como digo, en casa es muy complicado y fuera de casa pues te compite todos los partidos. Este año a priori tenía una plantilla corta, pero está supliendo con jugadores jóvenes y siempre es un rival complicado con Iván. Eh, Ebrosala Bocallijar, suspendido. Luego se queja Michel de los aplazados, pero ya ha hecho uno. Aplazado, aplazado. Es que Para enero, Willy, para enero. Sí, Para Costa. Ebrosala es una ONG. Sí. Este Michel. Es una ONG. Bueno, el partido que para mí era uno de los de la jornada, el Burgos 5, Pirineos 6. El Burgos es un equipo que está compitiendo todos los partidos sudando y lo que yo sé de este partido, que iba venciendo 5-4 a falta de 2 minutos y Pirineos se llevó el partido. ¿Qué opinas de este partido, Alfonso? Es que hablar desde fuera, pero por lo poco que he oído del Burgo, debe de ser complicado ganar en su pista, no, debe de ser lo siguiente, porque debe estar con un ambiente excelente desde las gradas, deben de llevar a los jugadores en volandas y no se rinde nunca el Burgo. Es un duros de mente, están siempre metidos en el partido, vaya como vaya. De hecho, el partido que hicieron contra Coras debió ser espectacular. Es lo único que puedo decir. Sí. Bueno, Manu Franco comentó, el chino, que en el Burgo empataron al final y que habían ganado un punto. O sea, esto te lo dice todo. Si te dice uno de Coras esto, es que debe ser, vamos, una pista complicada la del Burgo. Daroca 6, Borja 6. Ay, Jorgito. Eh, Daroca fue mandando casi todo el partido y destacar que, pues prácticamente cuando quedaban 12 minutos, Jorge puso en funcionamiento el portero jugador y iban 6-4, después un toma y daca, y al final pues pudo empatar a 6. Destacar los 5 goles de un jugador de Borja, Yassin Butchajara, y vamos, otro tropiezo de Borja que se va a 6 puntos del liderato. ¿Qué puedes Hablé opinar, con Alfonso? Jorge, Juli, hablé con Jorge y lo he visto seriamente preocupado, ¿eh? Lo he visto. Tiene mucha gente nueva que acoplar, ¿eh? Sí, sí, no, eso también, eso es lo que me decía él. Dice, es que es mucha gente nueva. Dice, pero claro, aquí ya lo que cuentan son los puntos y aquí se nos están escapando. Hay que empezar a sumar ya, no de 3, sino de 6 en 6. Y la verdad es que lo sacaremos, pero nos va a costar sacrificio. Lo vi preocupado, ¿eh? Para lo que es Jorge, lo he visto preocupado. Pues sí. No por nada. Otro partido, no es Liga Sobal, es fútbol sala. Caspe 4, Coras 15. Un partido que al descanso vencía a Coras por 1-8. Luego todo el segundo tiempo, portero jugador, se pusieron 3-9, pero vamos, el chino Franco sacó la batuta, que eso parecía la Filarmónica de Viena. Dirigió al equipo, asistencias, liderazgo, 5 goles de Armisen, 4 de Hugo Avenia, ex de Caspe, y 4 del brasileño Felipe Suárez. Y destacar la dirección técnica de Richie Corral, que ha vuelto a la tercera división con hambre y con ganas de hacer algo importante. ¿Qué opinas, Alfonso? Pues hombre, pues que Coras, aparte de que tenían un equipo siempre muy, muy bueno, con mucha calidad individual, y todos sabemos lo que pasaba a mitad de temporada, este año han añadido a su plantilla a Richie, que eso no lo va a permitir, porque si nosotros somos intensos, Richie es más joven y es muchísimo más intenso que nosotros, y eso no va a permitir que su equipo se caiga. Y luego, pues, Manu Manos no es jugador de tercera división.
Que vamos a hablar. Yo lo estuve viendo el partido que jugaron en Copa contra Pinseque. Bueno, es un espectáculo de jugador, que hay que asumir que él ha querido jugar, digamos, en el equipo de su vida y que vamos, y lo va a llevar al ascenso. Así de fácil y así de claro. No, es un equipo, se nota, ya es diferencial. Sí. Eso es lo que opino, es diferencial. No se le cae el equipo, está corrigiendo todo el partido, los mantiene concentración, que eso es lo que le perdía a Coras, no le deja a nadie relajarse, les está rectificando todo el rato, bueno, información por todos los lados. Y vamos, información y información buena, no es gritar por gritar, sin sentido, es correcciones precisas. Bueno, Compañía María 2, La Unión 4. Sí, este partido es, yo creo que un resultado lógico. Compañía María mandó durante todo el partido, y, o sea, perdón, la Peña de la Unión mandó durante todo el partido, y bueno, buen resultado para la Unión, que después del tropiezo en casa con Caspe, pues suma puntos y le viene bien para estar ahí en la parte medio alta. Alfonso, que ha sido parte de la Unión, pues conoce más a este equipo que yo. Bueno, este año han tenido una baja importante, no lo siguiente, que es Ballarín, vamos, que era un jugador de estos que no hacen ruido, que a lo mejor no es un 10 en nada, pero es un 8 en todo. Y cuando había problemas era darle el balón a Ballarini que solucionara muchas cosas. Y han tenido la mala suerte de que este año no ha querido continuar jugando, que mi consejo sería que le queda mucho fútbol sala en sus piernas. Y porque encima lo aprecio mucho. Y Paniza 5, Gersa 1. Bueno, los dos entrenadores últimos del Paniza, el que actual, que eres tú, Sí. y el anterior, que es Willy. Bueno, Willy estuvo en el Paniza porque yo tuve la suerte, llamémoslo entre comillas, del puñetero año del COVID. Y bueno, pues me entró así un poco de respeto por mi esposa y se contagiaron 3 chicos, eso lo sabes, es Vox Populi. Y decidí que no continuar porque tenía que respetar a mi familia por encima de todo. Y entonces llamaron a Willy y aceptó el reto. Además, el mismo día que lo llamaron, Willy me llamó: Alfonso, me han llamado. Digo, cojonudo, me parece cojonudo, Willy. Adelante, vamos por ellos. Y ha hecho unas temporadas que a ellos se lo he dicho. Digo, es que no sé, ¿qué pretendís? Digo, es que va a ser difícil igualarlas. No superarlas, igualarlas. Va a ser muy difícil. Eso es lo que puedo aportar. Bueno, el partido 5-1 sin problemas, ¿no? Sí, Miguel este año, pues bueno, se tiene que dar cuenta que es un nuevo reto, un nuevo proyecto y va a tener que trabajar mucho, pero también relajarse mucho también. Bueno, la clasificación, Willy. Sí, Tafán 12, Coras 10, Pirineos y Caspe 9, Utebo 7, Aizón, Paniza, La Unión y Alcañiz con 6, Borja y Daroca con 5, El Brugo con 4, Gelsa 2, Compañía de María 1, Boca Hija, Riebro Sala 0 puntos y un partido menos. La próxima jornada no habrá hasta el día 18, porque esta semana se descansa por la fiesta del Pilar. Vamos para terminar, bueno, antes hablaremos de otro tema, pero segunda división masculina tampoco ha habido jornada No ha habido compromiso de la selección española, ¿no? de la selección. Pues ha sido una semana en la que Entre Ríos y el Saladil pues les habrá venido muy bien pues para perfilar muchas cosas. Entre Ríos buscará con ahínco esa primera victoria, una victoria que recordemos se le escapó en los últimos 5 segundos frente al equipo Melilla. Bueno, aunque el partido ante Levante, que es el que va a tener, no va a ser un partido fácil. Levante es un equipo muy regular, ocupa la 7ª posición con 3 puntos, un partido ganado y otro perdido. Precisamente el que perdió lo hizo frente al todopoderoso y que para mí va a ser uno de los serios aspirantes, como es el Málaga, por 0-2. Levante ha mantenido básicamente el bloque de la pasada temporada y como fichaje más relevante pues ha sido el de Nacho Gómez, que la temporada pasada estuvo en las filas de Levante.
y una de las preocupaciones de Entre Ríos es precisamente ver cuál es el grado de la lesión que tiene el pívot Claudio, ¿no? Mientras que el Sala 10 pues viene de una victoria cómoda ante el Pinatar y claro, pues eso se trabaja con alegría y la alegría que te dan las victorias. Recuperará para este partido ya a los dos internacionales, a Miguel Laoz y Pedro Altaba, que como hemos dicho antes han hecho un buen trabajo al frente de la selección española. Y enfrente van a tener al Leganés, un Leganés que al igual que el Levante figura con 3 puntos, venció en la primera jornada al Barça Atleti por 3-2 y en esta última cayó por el Ceutí por 3-0. Bastantes modificaciones con respecto al equipo de la temporada pasada, pero no va a ser un partido fácil. La clasificación está encabezada por el Móstoles con 6 puntos, el Serrat 10, Burela y el Ejido 4, que serían ahora el ascenso directo y los 4 de playoff. Entre Ríos es 11º con 1 punto y en descenso avanza Jaén Ibiza con 1 punto y sin puntuar Martorell. La próxima jornada, como ya hemos dicho, Entre Ríos Levante y Leganés Sala 10. Vamos con esas subvenciones de la DGA. Sí, ya ha anunciado la apertura de solicitudes a los clubes de élite. Se destinarán 2.700.000 euros, haciendo así, o 667.000 en cifra redonda, lo que hace una cifra muy parecida a la de la temporada pasada. Esto corresponde a la temporada 2024-2025, pero de esos 2.600.000 hay que quitarles un montón de dinero porque hay esa parte va destinada a los clubes que son sociedades anónimas deportivas. Vamos a recordar lo que recibió el año pasado de estas sociedades anónimas deportivas, que el Huesca recibió 223.770 y el Zaragoza 226.967, mientras que el baloncesto recibió 426.762. Fijaros la diferencia con los demás equipos, ¿no? Porque ciñéndonos a lo que es propiamente lo que nos interesa, que es el fútbol sala, el Sala 10 recibió 158.000 y el Colo 128.000. Yo sabéis que siempre me he mojado y siempre lo he dicho. Esto de las subvenciones, yo me hago una pregunta. ¿Por qué unos clubes que son sociedades anónimas deportivas de unos socios tienen que recibir dinero público? Al Zaragoza ya le han dado, no solamente le han dado el campo, sino que encima el ayuntamiento le dio 800.000 euros. Ahora la DGA le da 223.000. ¿Por qué eso? Son sociedades anónimas. Y la explotación del campo en Zaragoza. Al Huesca también le ha comprado el campo la DGA. ¿Por qué ese dinero para unas sociedades anónimas? Se requiere a un club y una sociedad anónima deportiva que ponga el dinero. Y el resto tiene que ser para los clubes modestos, para que se hagan grandes, no para unas sociedades anónimas deportivas que ya lo son. Me reafirmo, como siempre me reafirmo esto. Y no quiero hablar más porque si no me enfado. Habrá a lo mejor ahora. Pues oye, pues me había sí, esta mañana hoy ha estado bastante... Sí, muy comedido. Sí. Bueno, pero al final se ha enfadado un poco. Como esto cayó mío. Bueno, señores, recordarles a todos ustedes que hoy, 7 de octubre, este programa, Sport Sala, cumple 36 años en los medios de comunicación. 36 años contándoles a ustedes todo lo que hace referencia al mundo del fútbol sala, desde el 7 de octubre del año 1989. Por lo tanto, aquí estamos. Y de momento, si nadie lo impide, seguiremos informándoles de esto, de lo que nos gusta, de lo que nos place, del fútbol sala. Y recordarles a todos ustedes también que pasen unas felices fiestas del Pilar, que evidentemente nos hace falta a todos celebrar alguna fiesta, tal como están las cosas y lo que nos puede venir, que puede ser muy gordo. ¿Alguna cosa más, Alfonso? No, pues muy buenas noches. Alfonso Calvo, buenas noches. Alfonso Cabello, muy buenas noches. Felices fiestas a todo el mundo. Y Willy López, lo mismo. Muy buenas noches y que pases unas felices fiestas, hombre. Igualmente, buenas noches. El próximo arte nos vemos. Hasta entonces, muy buenas noches.